derramado y tu amor en nuestro corazón. Padre, gracias, muchas gracias por todas las cosas maravillosas que nos das. Padre, en esta noche tomes tú el control, el dominio de todas las cosas, reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y tu gracia abundante inunde nuestro corazón. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros venimos escuchando cómo Dios en cada reunión, en cada mensaje que Él envía para su pueblo, siempre tiene una revelación de algo que nosotros tenemos que enderezar, corregir, para poder seguir avanzando, porque hay cosas que si no se corrigen son un estorbo, y al ser un estorbo no puede seguir. ¿Vio? Hay personas que, como un auto que agarró una piedra grande, entonces se quedó ahí trabado, y por más que quiera seguir y por más que acelere, está trabado, no va a salir. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Justamente salir de ese lugar donde está atascado, de esa piedra que le está haciendo tropiezo, entonces luego podrá avanzar. Mientras tenga esa piedra de tropiezo delante, por más que quiera, no va a poder seguir. Nosotros hablamos del camino de la santificación, y nosotros hemos estado escuchando cómo en este camino justamente es para que nosotros avancemos, para que alcancemos otras cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros, para que lo logremos. Por eso es que Dios envía una palabra para que nosotros sepamos esquivar los obstáculos. Envía una palabra para que nosotros no seamos un pescadito cualquiera que cualquier anzuelo te tiran y lo muerde. Envía su palabra para que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo, y de ahí escoger lo que es correcto y lo que le agrada al Señor, a fin de que nosotros podamos llegar a alcanzar aquellas cosas para las cuales nosotros hemos sido llamados. Nosotros no nos olvidemos que tenemos un supremo llamamiento. No es un llamamiento solo para salvación, porque el llamado para salvación él queda ahí, pero nosotros tenemos un supremo llamamiento y somos llevados mediante la palabra de Dios a alcanzar la imagen de Cristo. Ese es el llamamiento de nosotros. Por eso hablamos de un supremo llamamiento, de los que antes conoció, de los que predestinó, porque el propósito de Dios para con todos nosotros, lo que hemos sido llamados, es que alcancemos la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros alcancemos algo. Por eso es que Él envía la palabra, una palabra que nos va santificando. En la medida que nosotros vamos escuchando, vamos obedeciendo, entonces se va produciendo una santificación, que nosotros dijimos que no es una santificación espontánea, instantánea, sino que es una santificación progresiva, porque en la medida que oímos lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu dice, entonces nosotros nos vamos acercando más al Señor, nos vamos acercando más a las cosas espirituales, y vamos recibiendo todas las cosas que el Señor ha preparado Él para nosotros. Entonces venimos escuchando cosas muy, muy hermosas, y esto es a causa de lo que Dios, hermano, quiere darnos. ¿Por qué, hermano, es a causa de lo que Dios quiere darnos? Porque Él nos conoce. La Biblia dice así: conoce el Señor a los que son suyos. Quiere decir que los conoce. Por eso luego el escritor dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dice, porque en una casa grande, dice, hay diferente vaso. Hay vaso para honra, dice, y hay vaso para deshonra. Entonces, si alguno se limpiare de esta cosa, dice, será vaso para honra. Entonces, ¿cuál es la cosa que se tiene que limpiar? Aquello que le impide avanzar, que es un tropiezo, y sabe que no es lo correcto, porque ya vino la luz de la palabra de Dios iluminando nuestro entendimiento. Nosotros vemos cómo Dios nos va separando de nuestra naturaleza humana. Ya la ira, el enojo, la rencilla tendrían que ser cosas del pasado, no cosas del presente. La ira, el enojo, la rencilla son cosas, hermanos, de niños espirituales que viven peleando, viven. Entonces, ¿cómo van a poder avanzar y seguir adelante a la perfección si siempre tropiezan con la misma piedra?
Siempre tropiezan con la misma cosa y ahí quedan atascados, quedan frenados y no pueden avanzar. Por eso Dios envía su palabra. Si nosotros prestamos atención a las cosas que Dios nos vino hablando, sería nuestra paz como un río. Una tranquilidad como un mar de aceite, a causa, hermanos, de ir oyendo la palabra del Señor, perfeccionando nuestro camino, enderezando lo torcido, entonces tendríamos paz para con Dios y paz para con nuestros hermanos. Y por más que quieran batallar en contra de nosotros, nunca lo van a lograr, porque desarrollamos el amor y el amor todo lo soporta, todo lo soporta. Entonces, Dios nos conoce. Dios nos conoce, porque nosotros dijimos, a los que antes conoció, Dios nos conoce, sabe quiénes somos. Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un propósito. Él nos conoce, conoce nuestra entrada, conoce nuestra salida, conoce nuestra disposición. Por eso es que delante del Señor nosotros no podemos justificarnos. Delante de alguien no podemos nosotros justificar diciendo, no pude venir por esto, no pude hacer esto por lo otro, un montón de cosas. Pero cuando usted se presenta de Dios, delante del Señor, ¿cómo le dice que no pudo hacer algo que usted no quiso? Porque Él conoce todas las cosas. Entonces, delante mío se justifica. Yo digo, está bien, pero ¿y cómo va a ser delante de Dios? Si Él lo sabe todo, lo conoce todo. Y si Él a nosotros, hermano, nos conoció, antes nos conoció, hermano, y no solo nos conoció, nos envió con una misión, con un propósito, entonces ahora Dios nos va llevando mediante la palabra. Por eso es que el Señor requiere obediencia a lo que el Espíritu habla a la iglesia, para que se vaya formando en nosotros aquello que tiene que manifestarse en plenitud para la gloria de Dios. Porque somos nosotros llamados para la alabanza de su gloria. Para eso nosotros somos llamados. Para que su nombre sea exaltado, sea glorificado. Entonces, en este llamamiento que el Señor hace con nosotros, entonces nosotros vemos, envía su palabra para santificarnos. Santifícalo en tu verdad, dijo el Señor, tu palabra es verdad. Entonces, nosotros miramos en esta noche justamente este pasaje del libro del Génesis, capítulo 18, cuando dice la Biblia que Abraham estaba en su tienda sentadito a la puerta de su tienda, dice en el calor del día, y de repente levantó sus ojos y vio que había 3 personas que estaban delante de él, que venían hacia él. Entonces se levantó corriendo y fue a recibirlo, se inclinó delante de ellos, le rogó que se sienten, que se pongan en un lugar fresco y le dijo, yo sé que han pasado por acá, ya pasaron por acá con el fin de acercarse a mí. Permítame que le haga comida, permítame que le traiga algo fresco para su pie, permítanme que yo los agasaje antes que se vayan y ustedes tengan un sustento. Entonces la Biblia dice que Abraham corrió, hermano, buscó un animalito, lo dio a su criado para que lo prepare. Entonces prepararon comida, prepararon cosas y luego trajeron a los 3 ángeles. Eran ángeles. Ángeles que se habían llegado a él. Comieron, les sirvió de todo, hermano, atentamente, y luego, bueno, los acompañó. Ellos iban apuntando su camino hacia Sodoma, dice la Biblia. Y cuando iban caminando hacia Sodoma, la Biblia dice que entre estos ángeles estaba Dios. Así que eran 2 ángeles y estaba Dios en medio de ellos. Eran 3 los que estaban delante del Señor, delante de Abraham. Pero entre estos 3, dice, estaba Dios de por medio. Por eso cuando usted lee el pasaje, el capítulo siguiente, la Biblia dice, y llegaron los 2 ángeles a Sodoma. Porque nosotros leemos un pedacito de una conversación que mientras los 2 ángeles se iban rumbo a Sodoma, iba caminando Dios con Abraham, iba hablando a Abraham justamente con Dios, y Dios dijo así, justamente esto que acabamos de leer. Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, lo conocía.
conocía su corazón, conocía sus pensamientos, conocía sus acciones, lo que iba a hacer. Yo sé, por eso nosotros hablamos, hermano, que a los que antes conoció, esto los predestinó. Y si, hermano, antes nos conoció el Señor y nos predestinó, entonces por eso dice, conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros no somos extranjeros. La palabra de Dios para nosotros no es una lengua extraña, algo que no entendemos, algo que nosotros no queremos. No, nosotros oímos la palabra de Dios y sabemos que es la palabra de nuestro Padre. Jesús dijo así, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz. Es decir, la palabra de Dios tiene cabida en el corazón de ellos, porque son de Él. Por eso dijo el Señor, le voy a encubrir a Abraham, vamos apuntando a Sodoma, y le voy a encubrir lo que estoy para hacer, porque la Biblia dice que iba, dice el Señor, rumbo a Sodoma para ver si la maldad que habían hecho ya había subido al extremo, porque si la maldad que habían hecho había subido al extremo, como él oía, dice, iba a mandar un juicio. Entonces iba apuntando para ver cómo estaba la situación ahí en Sodoma. Por eso dice, le voy a encubrir yo a Abraham, que yo sé cómo es su corazón para él. Por eso, mire qué importante, nosotros venimos hablando de cosas tan hermosas que sin usted darse cuenta, cada vez lo va acercando más a Dios. Porque en esta palabra que nosotros venimos escuchando constantemente, todas las reuniones, esas palabras nos va acercando más al Señor y nos va introduciendo en el secreto de Dios, en las cosas secretas, en las cosas que los hombres no pueden ver, no pueden percibir, no pueden entender, porque son cosas profundas, hermanos, de Dios. Y Dios es espíritu, y la única forma de poder entrar en los secretos de Dios es justamente el hombre espiritual que Él ha hecho y ha creado dentro de nosotros. Los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, nacimos, hermanos, engendrados por la palabra y nacidos del Espíritu, nosotros tenemos la capacidad para entrar en los secretos de Dios. Tenemos, podemos, debemos hacerlo, porque nuestro llamamiento es supremo. Aparecimos en este mundo en una naturaleza humana. Nos movimos en el mundo según nuestros pensamientos, nuestro deseo y la dirección que nos daba el diablo mientras en el mundo nos gobernaba. Pero un día Dios llamó, oímos su llamado. ¿Por qué oímos su llamado? ¿Por qué vinimos a la iglesia? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque somos de Dios. Por eso somos de Dios. A los que antes conoció. Nos conoció antes. Y nos predestinó, nos dio un destino previo, nos dio un tiempo que aparezcamos. Y cuando aparecimos en escena en este mundo, llegó el tiempo y el momento que Dios dijo, bueno, ahora de llamarlo, entonces nos llamó. Entonces a los que antes conoció, a estos también, dice, predestinó, a estos también los llamó. Entonces a nosotros nos dio un plan, tiene un plan de Dios para nosotros, para que nosotros llevemos a cabo, pero tenemos que llegar a un lugar, alcanzar la imagen de Cristo. ¿Cómo vamos a alcanzar y vamos a hacer un servicio si todavía no estamos, hermano, en la condición necesaria que Dios quiere que nosotros estemos para llevar a cabo un servicio? Por eso envía, hermano, el camino de la santificación, porque servir al Señor no es servir así nomás, y bueno, yo sirvo a Dios así nomás. No, así nomás no se sirve a Dios. Nosotros hemos estado viendo cómo es que Esdras hizo una división justamente cuando iban a ordenar, iban a poner en el templo los porteros, los que servían, los cantores, los levitas, los sacerdotes, cómo hubo un orden y había que mostrar que ellos tenían genealogía, cada uno de ellos, aún los sacerdotes, y que eran de Israel. Y se encontraron que había algunos que no eran, no tenían genealogía, por lo tanto no eran israelitas, por lo tanto no podían hacer el servicio. Entonces, ¿cómo va a ser un servicio alguien que no es israelita? Es como pretender que alguien haga un servicio cuando no nació de nuevo, no murió a todo lo que era y sigue en su naturaleza humana, en su hombre viejo. Entonces, ¿cómo le vamos a dar que haga un servicio? No podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque en la iglesia del Señor hay cosas espirituales que se expresan y se manifiestan que el hombre natural no lo puede hacer. No lo puede hacer.
Yo recuerdo que en una oportunidad vino un hermanito, no sé de dónde vino, y dijo, sí, yo quiero pasar a cantar al Señor. Cantó un alabanza y después se cantó 2 o 3 chamamés. Yo lo miré y dije, ¿es un cristiano? ¿De qué iglesia es este cristiano? Entonces se ve todo mezclado. Entonces, medio cristiano, hermano, ¿qué servicio puede dar al Señor? Por eso Dios a nosotros nos va llevando para que hagamos un buen servicio, nos va instruyendo en un camino que nos va separando de lo malo, de lo vil, porque lo malo y lo vil no va a poder permitir, va a impedir que nosotros veamos con una visión clara cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Que nosotros veamos con una visión clara qué es lo que quiere Dios con nosotros. Entonces, mire la necesidad que existe que nosotros nos acerquemos a Dios. Cuando iba caminando con Abraham, miró a los ángeles del Señor y dijo, le voy a encubrir a Abraham si Abraham su corazón está inclinado a servirme. Yo conozco lo que hace, conozco lo que hizo y conozco lo que va a hacer. Yo sé lo que él va a mandar a su casa, tiene celo por mí, me ama, que va a mandar a su casa que me sirva, le va a mandar a sus hijos que me sirvan y que me sirvan haciendo juicio y haciendo justicia. Le va a mandar, yo conozco su corazón, entonces voy a hacer algo. ¿Cómo se lo voy a encubrir? ¿Cómo no le voy a decir si es mi amigo? Vio que Santiago dice, y fue llamado amigo de Dios. Nosotros hemos estado hablando justamente de lo que es ser amigo y hablamos de verdaderos amigos en el Señor. No hablamos de amigos por conveniencia, sino de aquellos verdaderos amigos que primeramente tienen comunión con Dios. Su comunión es verdadera con Dios, es verdaderamente una comunión con Dios. Han aprendido a ser amigos de Dios, entonces pueden ser verdaderos amigos de los hermanos. Somos hermanos, pero a la verdad dice también somos amigos, es decir, hablamos, conversamos, nos compartimos situaciones, cosas que nos pasan, pedimos ayuda uno al otro, entonces uno al otro le dice, ayúdame en esto, orá por mí, pedirle a Dios por mí, vamos a orar, dice el otro hermano, vamos a orar juntos, hermano, vamos a pedirle esto, vamos a pedir por tu casa, vamos a pedir por tu trabajo, y van pidiendo, es decir, verdaderos amigos. Los amigos verdaderos se reúnen para eso, para hablar de las cosas que son del Señor. No se reúnen, hermanos, para hablar de chisme, de cuento, de cosas, no, sino se reúnen para ser edificados. Uno y los otros se edifican mediante la palabra de Dios. Han encontrado la verdadera amistad con Dios, entonces pueden, hermanos, dulcemente comunicar los secretos de Dios. Entonces se reúnen dos hermanos y dicen, ¿sabes lo que leí? Mirá, nunca vi esto. Mirá lo que dice acá, así, ahora entiendo. Mirá vos. Y el otro hermano dice, sí, vos sabés que yo leí esta otra cosa. Mirá, entonces se comunican dulcemente los secretos de Dios. Las cosas secretas, las que les son reveladas mediante la palabra, mediante el Espíritu de Dios que moran en ellos, mediante la lectura de la palabra, mediante una alabanza, Dios va revelando, se va corriendo el velo y cosas que nunca vimos nosotros de repente, hermanos, la miramos. ¿Por qué? Porque Dios pone su mano y corre el velo. Entonces, dos hermanos que son amigos de Dios, ¿de qué van a hablar? Sino de las cosas que son del Señor. ¿De qué van a hablar? ¿Se reúnen a tomar mate? ¿De qué van a hablar? ¿Chisme, cuento, el error, la falla, lo malo? ¿O van a hablar de la palabra? De la palabra de Dios. Usted piensa, si se sienta con un ángel, ¿de qué va a hablar? ¿De qué le va a hablar el ángel? ¿De fútbol, de la televisión, de, no sé, novelita, de película? ¿De qué le va a hablar? De las cosas del reino de Dios, de donde Él es. De eso es lo que el ángel le va a hablar. Y nosotros, hermano, ¿no dice la Biblia que son, hermano, lo ha hecho Dios, dice al hombre, dice, mayor que los ángeles? Esos son creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y si los ángeles tienen esa actitud y esa actuación, ¿cuánto más nosotros lo que hemos creído? Por eso la necesidad justamente de caminar con Dios. Nosotros miramos, hermano, este pasaje y dice, porque yo sé, quiere decir que Él nos conoce. Conoce el Señor a los que son suyos, así que nos conoce
Conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, conoce nuestro acostarnos, conoce, hermano, nuestro trabajo, así que en nuestro trabajo Él también conoce dónde trabajamos, conoce a dónde vamos, conoce qué hacemos, así que los ojos del Señor están sobre de nosotros, sí, pondrá el Señor los ojos sobre los fieles de la tierra, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra y me servirá, el que ande en el camino de la perfección, que se vaya perfeccionando mediante la palabra. Todos tenemos fallas, tenemos errores. Todo, hermano, no es que somos perfectos, hermano, en nuestra condición humana, sino que nos vamos perfeccionando. Y en ese perfeccionamiento, mediante la palabra, nosotros vamos avanzando y vamos creciendo. Entonces, nosotros miramos este pasaje. Dijo el Señor, yo sé quién es Abraham. ¿Usted no sabe que Dios sabe quién es usted? Usted dice, nadie me conoce. ¿Cómo que nadie lo conoce? Dios lo conoce. Lo profundo que hay dentro de su corazón, Dios lo conoce. Por eso la Biblia dice de Abraham, y le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer, porque lo que va a hacer Dios, ¿quién será aquel que pueda conocer? ¿Quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién entenderá los designios de Dios? ¿Quién va a entender lo que Dios va a hacer? Ningún hombre humano lo puede hacer, a no ser que Dios lo revele. Y es ahí a donde nosotros vamos, en búsqueda de la revelación de las cosas que son de Dios, porque como hijos de Dios, Dios nos revela todas las cosas. Si nosotros queremos. Entonces dice así, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, le voy a esconder, voy a hacer algo. Y le voy a decir a Abraham, no le voy a decir nada de lo que voy a hacer. Usted tiene un plan para hacer algo muy hermoso y tiene su amigo. No le va a contar a su amigo lo que va a hacer. ¿Sabe lo que estoy por hacer? Mirá esto. No sé, sentí. Usted le va a contar. Bueno, así. Abraham fue llamado amigo de Dios. Dijo Dios, le voy a encubrir, le voy a tapar a Abraham lo que yo voy a hacer. Si yo lo conozco, yo sé cómo es su corazón. Sé cómo su corazón está inclinado hacia mí. Y yo conozco el deseo de su corazón, el deseo de que sus hijos me sirvan, porque yo sé que le va a mandar que me sirvan para que cumpla Dios lo que ha prometido de él, que me sirva, le va a mandar, yo lo conozco. Es por eso dice, conoce el Señor. Entonces, ¿quién de nosotros podrá decir que Dios no nos conoce? Él nos conoce. A los que antes conoció. ¿De dónde nos conoció? Nos conoció de antes, no nos conoció de ahora, de antes. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿qué es lo que dio, lo que mostró, hermano, Dios a Abraham? Lo que iba a hacer con Sodoma. Y en Sodoma Abraham tenía su pariente, Lot. Por eso cuando usted lee y sigue leyendo este capítulo, lo puede leer en su casa, usted va a encontrar la conversación entre Dios justamente y Abraham, y cómo Abraham va intercediendo por Lot, que estaba en Sodoma, y dijo, Señor, y si vas a destruirlo, y si hay 50 justos, dijo Dios, no lo voy a destruir por causa de los 50 justos, y si hay 45, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, y ahí ya se terminó la conversación. Contó a Abraham sus parientes, sus cercanos y todo lo demás. Dijo, hay Dios, listo. Hay 10, listo, dijo él. Entonces nosotros miramos, quiere decir que Dios no va a encubrir a los suyos, no va a encubrir nada, hermano, a los que están en su secreto. A los que están en el secreto de Dios, Dios no le va a descubrir nada, no le va a tapar nada, sino que le va a revelar. Y es ahí a donde nosotros tenemos que ir, a las revelaciones de las cosas espirituales. Ahí es a donde nosotros tenemos que ir. A lo que Dios nos revela, a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos ilumina, ahí tenemos que marchar. Entonces nosotros miramos lo que dice acá. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra,
porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga Dios venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5, libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5, dice lo siguiente. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ahora nosotros pasamos y miramos a Enoc. Y la Biblia dice, hermano, que Enoc fue traspuesto, porque dice que se lo llevó Dios. Un día lo buscaron a Enoc y no estaba más, porque dice, y caminó Enoc con Dios, dice, y Enoc se lo llevó. Pero la Biblia dice que antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio. ¿Sabe qué significa tener testimonio de haber agradado a Dios? Que Dios se manifestaba a través de él hacia otro y que a otros podían ver la mano de Dios sobre de él. Testimonio. No es lo mismo que yo diga, no, sí, Dios está conmigo. ¿Sabe cuántos dicen así? No, sí, Dios está conmigo. Pero no hay un testimonio de parte de Dios que Dios esté con él. Sin embargo, él no decía, Dios está conmigo, sino que lo que lo rodeaban veía, Dios está con él, Dios está con él. Tuvo testimonio. Entonces, ¿qué es lo que lo llevó a este testimonio? Justamente lo mismo que Abraham. ¿Cómo tendría Enoc su corazón? Miramos a Abraham y dice a Dios, yo sé, él conoce el corazón. Conocía a Dios Abraham, hermano, conocía a Dios el corazón de Enoc, sí que lo conocía. ¿Y el suyo? También lo conoce, su corazón también el Señor lo conoce. Por eso la Biblia dice, tuvo testimonio, no, se veía. Dios estaba con él, en las obras que hacía se veía a Dios, en lo que actuaba, en lo que se veía a Dios, era un hombre de Dios, tuvo testimonio. No es que él dijo, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, sino que los demás veían a Dios sobre de él. Donde quiera que entraba había bendición, una manifestación de Dios. Donde quiera que iba tenía algo que comunicar, algo, un secreto. Siempre lo que se reunían recibían y encontraban algo nuevo, una revelación nueva que Enoc le hablaba. Porque ¿de qué cree que hablaba Enoc? ¿De fútbol, de pelota, de cuándo vamos a jugar? Le hablaba de Dios a los hombres. Por eso tuvo testimonio. Y cuando se acercaban a él, entonces, hermano, los que se acercaban oían y escuchaban que justamente tenía revelación, palabras nuevas. Lo que ellos nunca habían oído, lo podían oír. Por eso Dios nos llama a acercarnos a Dios. No que estemos alejados, porque alejados no vamos a recibir nada. Miramos a Enoc y dice así, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿cómo se agrada a Dios? Justamente caminando por el camino que Él nos indica. Nosotros miramos qué camino nos trazó, el camino de la santificación. ¿Qué palabra nos viene dando? Una palabra que nos va santificando. Bueno, ese es el camino y esa es la forma como nosotros tenemos que caminar. ¿Para qué? Justamente para que Dios dé testimonio de nosotros, para que se manifieste el poder de Dios a través de nosotros, para que la gracia de Dios fluya, hermano, en nuestra vida, a través de nuestra boca y pueda llegar al corazón de otro que se convierta a Cristo. Quiere decir, hermano, que Dios da testimonio de lo que son suyos, de lo que en verdad le buscan, de lo que en verdad le aman, de los que en verdad quieren hacer su voluntad. Dios va dando testimonio. Por eso la Biblia dice de Enoc, tuvo testimonio. Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, verso 1 en adelante, la Biblia habla de otro hombre también que fue un hombre de Dios, así como Abraham, como Enoc, Melquisedec. Y dice la Biblia así, Hebreos capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, verso 4, considera pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Considera, dice, cuán grande era esta. ¿Y de dónde salió su grandeza? De la comunión con Dios y del testimonio que Dios daba, que era un hombre de Dios. No porque alguien diga, yo soy de Dios, es de Dios. Dios tiene que dar testimonio. Entonces, ¿quién es el que daba testimonio de Melquisedec? Justamente el testimonio lo daba Dios, porque era un hombre de testimonio, así como Enoc, y era un hombre que Dios conocía su corazón, así como Abraham. De Abraham dice, yo sé que va a mandar a sus hijos. Y de Enoc, ¿qué habrá dicho? Yo sé, yo le conozco. ¿Y qué habrá dicho de Melquisedec? Yo sé, yo le conozco. ¿Dirá lo mismo de nosotros? La Biblia dice, a los que antes conoció esto los predestinó. Y luego dice, conoce el Señor a los que son suyos. Por eso los que son de Dios, alégrense, en Dios lo conocen. A los que son de Dios, gócense en la presencia del Señor y en la palabra de Dios que Él envía para nuestra santificación. Gocémonos y alegrémonos, son venidas las bodas del Cordero y la palabra de Dios va a llegar a su fin, hermano, completa hasta el final va a llegar. Por eso, hermano, de Melquisedec dice, considera cuán grande era este, dice Melquisedec, dice, al cual dice, aún Abraham el patriarca, ¿qué es lo que dice que hizo? Dio los diezmos. Entonces, consideró que era un hombre de Dios, consideró que la bendición de Dios justamente había provenido de parte de Dios para él, entonces dice que le dio los diezmos. No hace mucho estaba meditando cómo es que nosotros siempre decimos que nuestra finanza y nuestra economía no depende del presidente de turno, ni del gobernador de turno, ni del intendente de turno, sino que nuestra bendición procede de Dios. Entonces nosotros decimos, nuestra bendición procede de Dios, entonces nosotros decimos amén, ¿verdad? Porque confiamos en Dios, no confiamos, hermano, en la situación. Si fuera por la situación del país, nosotros nos desesperaríamos, nos tiraríamos del cabello. No me alcanza para esto, no me alcanza, pero nosotros no nos desesperamos, confiamos en lo que la palabra del Señor dice. No he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Y nosotros hemos podido ver que de una o de otra manera siempre Dios suplió, nunca faltó. No digo que para tirar para afuera, pero nunca faltó. Siempre de una o de otra manera Dios suplió. Porque somos nosotros que decimos, que nosotros no dependemos de la economía del gobierno, sino que dependemos de la economía de Dios. Amén. ¿Cuántos dependen de la economía de Dios? Ahora, la economía de Dios tiene una forma de bendición. Porque yo les digo a ustedes, ¿cuánto dependen de la economía de Dios? Y amén. Y si yo, a ver, ¿quién se anima a decir amén? ¿Cuántos son los que diezman? ¿Vio que no fue la misma cantidad? ¿Vio que cuando dije quiénes son los que diezman, no fue la misma cantidad de lo que esperan en la economía de Dios? Para esperar en la economía de Dios hay que confiar en lo que Dios dice. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto y veréis si no abriré la ventana de los cielos. Entonces, si nosotros no confiamos y no hacemos como Dios dice, como decimos que esperamos, hermanos, de Dios y no del gobierno. Si nosotros esperamos de Dios, entonces tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Entonces decimos, confiamos en Dios. ¿Ya? Porque a veces nosotros podemos hacer la cuenta de lo que yo tengo y digo, no me alcanza para el diezmo. ¿Y qué tal si empieza al revés? Vamos a dar primero al Señor y después la cuenta me falta. Y usted dice, actúa por fe. Dios proveerá. Listo. Y sigue. ¿Y usted cree que Dios le va a hacer faltar?
Entonces, nosotros lo que decimos que confiamos en Dios para la economía y no en el gobierno, tenemos que saber que debemos darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, dice, probadme en esto y veréis si no abriré la ventana de los cielos y derramaré abundancia de bendición sobre de vosotros. Porque entonces sí, es un pueblo que confía en Dios y en lo que Dios dice en su palabra, y su economía proviene del Señor. Miramos a Abraham, hermano, y la Biblia dice así, que este Abraham, dice, consideren cuán grande era este hombre, Melquísedec, este sacerdote, dice, a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín, porque sabía que era un hombre de Dios. Y sabía que su bendición provenía de Dios, que era Dios el que lo bendecía. Entonces, como era Dios el que le bendecía, entonces dice que del botín, dice que dio a aquel que él sabía que era de Dios, le dio, hermano, lo que pertenecía al Señor. Entonces dice, me considera cuán grande. ¿Qué lo hacía grande a Melquísedec? La presencia de Dios. ¿Qué lo va a hacer grande a usted? ¿Un título? No, yo soy esto, yo soy lo otro. Mire, puede tener 50.000 títulos, pero si no tiene la presencia de Dios, no tiene nada. Tenga todos los títulos que quiera. Nosotros hemos estado viendo, hermano, justamente de aquellos que decían que eran sacerdotes y cuando llegó el momento de ser probado, resulta, hermano, que no eran sacerdotes. Pablo mismo él decía, hablaba de aquellos apóstoles que decían que eran apóstoles y él dice obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Quiere decir que por fuera mostraban, hacían ver a la gente que eran algo, pero por dentro faltaba Dios porque Dios no los llamó. Pero nosotros somos llamados de Dios. A los que antes conoció, a estos también llamó. Y el propósito de Dios para con nosotros es firme. Entonces nosotros miramos, ¿a dónde Dios nos quiere llevar? Nos quiere llevar justamente que nos acerquemos más a su presencia para que nosotros entremos en los secretos de Dios, porque los que fueron amigos de Dios, ellos tuvieron revelación de parte de Dios. Miramos a Enoc y leemos, hermano, cómo dice, Enoc séptimo desde Adán, dice, el cual profetizó. Así que era un profeta, y un profeta es aquel que entra en el secreto de Dios para oír las palabras que tiene Dios. ¿De dónde salen las palabras que usted le habla a su hermano? Cosas que usted se dio cuenta, se despertó una revelación que Dios le dio. ¿De dónde cree que sale? De Dios, justamente de Dios, no sale de usted a causa del supremo llamamiento que tiene. Por eso el más pequeño de nosotros, de este lugar, el más chiquitito es mayor que un montón de otros que desconocen la justificación. Usted va a otro lado y dice, usted ya tendría que ser, no sé, arcángel, más allá de arcángel tendría que ser. Claro, porque ellos desconocen las verdades, las cuales Dios a nosotros nos va revelando. ¿Y para qué nos va revelando a nosotros las verdades? Justamente para que crezcamos espiritualmente y sirvamos a Dios como Él quiere. No en la carne, sino en el espíritu, en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 15, cuando le escribe a los Efesios, a causa del llamamiento que había en ellos, dice lo siguiente, Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Nosotros los que creemos. Así que los misterios de Dios están reservados ¿para quién? Para nosotros los que creemos. Así que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió el corazón al corazón de los hombres, está reservado ¿para quién? Para nosotros, para los que creemos. ¿Y por qué? Porque conoce el Señor a los que son suyos. Nos conoce
sí que nos conoce, hermanos amados. Sí que nos conoce. Por eso el apóstol Pablo, él lo lleva más allá, que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué en el conocimiento de Él? Porque nuestro llamamiento es ser como Él, para que sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto a los que aman a Dios y a los que quieren. Ellos gócense y regocíjense. Dios empezó una obra y la va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Oramos delante del Señor. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú no encubres los secretos, Señor, a los tuyos, a los que tú conoces, a los que tú has llamado de antemano, sino, Señor, que abres los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos nosotros tu perfecta voluntad y mediante ella, tu palabra, seamos perfeccionados hasta alcanzar la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? El nombre del Señor sea alabado.